Dice que el hombre exterior se va desgastando, más el interior se va renovando cada día más. Amén. Qué bueno por ese entusiasmo. El tema de este día lo hemos titulado Portadores de la naturaleza divina de Dios. Les comunico que este mes de abril vamos a estar hablando sobre lo que es el renacimiento. Esa es la serie que está desarrollada en 4 temas para estar compartiendo durante todo este mes de abril. Así que por favor, por esta semana se los perdono, ¿ya? Pero para la próxima tienen que traer su cuaderno de apunte porque vamos a estar hablando temas muy exactos, los cuales nos pueden ayudar en el crecimiento del entendimiento de esta palabra. Vamos a ir desarrollando, vamos a ir creciendo, tanto en gracia, asimismo también en palabra. Así que por eso es muy importante de que tengamos nuestros cuadernos de apunte, para que cualquier cosita que se nos pase por alto, ya lo tenemos ahí registrado en nuestro cuaderno. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este tema. Les damos la cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que se están conectando por medio de la página de Casa Shaddai Ecuador. Así que por favor, desde Ecuador, desde Guayaquil, enviamos un fuerte abrazo y un fuerte aplauso, por favor, a todos nuestros hermanos que se han conectado el día de hoy. Amén. Cuando hablamos de naturaleza divina, la cual es el ADN del Señor y la cual por gracia se nos ha sido transferida en Cristo Jesús, para poder entender este punto muy crucial, muy relevante en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, debemos de entender de dónde venimos. Debemos de entender cuál era nuestra posición antes de que el Señor nos absorba en su verdad. Entonces es muy importante que ese tema lo tengamos bien claro para ahora poder disfrutar y administrar lo que por gracia se nos ha sido dado. Muchos, creo yo, que ya entendemos que todo lo que portamos o todo lo que tenemos en el Señor no es porque lo hemos ganado por nuestro esfuerzo. Porque la verdad que por muchos años, durante toda la historia, el hombre se esforzó para caer en gracia ante Dios, para recibir el favor de Dios. Pero cada intento que el hombre hacía, su intento quedaba a media. ¿Por qué? Porque su naturaleza no era compatible con la de Dios. Y es ahí donde vemos la enseñanza de aquel sacerdote, uno de los principales de los sacerdotes, llamado Nicodemo, un hombre que era elocuente, un hombre que sabía con perfección varios idiomas, un hombre que se había preparado desde su niñez, un hombre que tenía una posición económica muy alta. Este hombre llegó por la noche a decirle al Señor, a preguntarle qué tenía que hacer para heredar, para entrar en el reino de Dios. Él a lo mejor se ha de haber dicho, bueno, voy ante el Señor, si es necesario coimarlo, lo coimo porque tengo la posición, tengo los recursos, voy donde Él y hago que lo que Él está enseñando se incline para mi beneficio, para mi interés personal. Entonces voy a buscarlo por la noche como para que nadie me vea. Y cuando se encontró con el Señor, le hizo esta pregunta. Y lo primero que el Señor le dice es algo que Nicodemos no iba a entender. Porque lo que el Señor le iba, o la palabra que le iba a manifestar, no era compatible a la naturaleza de él. Por eso es que él no entendió. El Señor le dice, es necesario que vuelvas a nacer. De repente Nicodemo como que quedó fuera de base y dijo, pero a ver, ¿cómo es esto? ¿Acaso tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre? O explícame, Señor. Un hombre que era preparado, un hombre que era elocuente, entendido en las leyes, no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Y es ahí donde parte la enseñanza que es imposible tratar de administrar recursos que son netamente espirituales con una mente terrenal.
Jesús le dijo: es necesario, porque nada de lo que tienes te va a ayudar para recibir lo que estás pidiendo. Parafraseando, en pocas palabras le dijo: Nicodemo, necesitas morir. No necesitas ser una buena persona. No necesitas ser un Nicodemo mejorado. No necesitas, Nicodemo, que con lo que tú sabes le puedas sumar o restar a lo que estás necesitando. Y muchas veces nosotros queremos condicionarlo a Dios. Muchas veces nosotros, cuando no entendemos el renacimiento en la obra consumada de la cruz, lo que queremos es inventar para que las cosas se inclinen a nuestro favor. Señor, es que yo soy bueno porque le doy de comer a las personas que están en la calle. Señor, yo creo que me voy a ganar el reino de los cielos porque la verdad que cuando he visto a alguien necesitado, yo le ayudo. Si fuese por obra, en vano hubiese sido la cruz. Si el hombre hubiese tenido desde el principio la capacidad para agradarle a Dios, en vano Jesucristo vino a la tierra. Hay muchas personas que dicen: no, es que yo un día decidí recibir al Señor en mi corazón. Por favor, si ese era el pensamiento que tenían, perdónenme. Pero el hombre no está en la capacidad de decir: Señor, yo decido a recibirte en mi corazón. Porque es como estarle diciendo o tratar de enseñarle a un perrito que haga como gato. No está en la naturaleza correcta. Dice que el Señor, Apocalipsis dice que el Señor está a la puerta y llama. Y ese llamado es a todos. Pero hay una gran diferencia. Que aunque todos los que estaban en el mismo tiempo de Saulo, no todos habían entendido la necesidad que tenían en su corazón. Y aquí no se trata de que yo decidí, sino de yo reconocer. Cuando nosotros reconocemos, la obra del Espíritu pone el querer como el hacer en el corazón del hombre. Cuando nosotros reconocemos, es como estar diciendo: Señor, no yo, sino tú, porque lo he intentado por mucho tiempo, pero no he podido. Es por eso que hemos escuchado durante toda la historia testimonios que Dios ha levantado a hombres y mujeres del sicariato, del homicidio, de la prostitución, del homosexualismo. Y no fue porque un día ellos dijeron: hasta aquí llegué con esto, no, sino porque ellos reconocieron su condición y a pesar de la práctica que estaban ejerciendo, sabían que estaba mal. Pablo venía con una misión, iba hacia Damasco. Pero en el camino se le presentó aquel que trajo una transformación a su vida. No sé si ustedes dentro de su círculo de amistad en algún momento de su vida se han encontrado con un testimonio o una experiencia de vida donde alguien ha dicho: la verdad que mi vida era una vida desordenada, pero reconocía que estaba haciendo las cosas mal, pero no tenía el valor, la capacidad, ni mucho menos la naturaleza para decidir: Señor, aquí estoy, no necesito de ti, sino que yo solo puedo cambiar. ¿Sabe lo único que puede cambiar el hombre? Lo único que el hombre puede cambiar cuando toma una decisión es cambiar de hábito. Un día dejo de tomar, un día dejo de robar, un día dejo de hacer las cosas que no le agradan a Dios, pero esa decisión no cambia la naturaleza. Puede que el hombre deje de tomar, pero en su trabajo sigue defalcando a los dueños de la empresa. Puede que otro hombre decida no idolatrar imágenes,
pero sigue maltratando a la esposa, a los hijos en casa. No se trata de cambiar de hábitos. Se trata de entender que el poder de Dios lo que hace es quitar el pecado y transformar nuestras vidas. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Y lo voy a leer rápido porque son varios versículos. Del 15 en adelante dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiere, sino el mal que no quiero. Es algo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando Pablo se refería a los romanos, no estaba hablando de su realidad, no estaba hablando de su momento actual, estaba hablando de dónde él venía. Estaba hablando de la condición en la que vivía la iglesia de los romanos. Personas que aunque estaban congregándose, como muchas veces nos suele pasar, pero su corazón, su vida estaba en otro lugar. Y muchas veces creemos que porque venimos los domingos, porque cargamos una Biblia debajo del brazo, creemos que eso ya es suficiente para poder vivir en la voluntad de Dios. Y Pablo dice: aunque yo sé que no estoy haciendo las cosas bien, pero esta carne que aún lo gobernaba hace lo que quiere. Entonces quiere decir que aunque Pablo entendía que esos romanos estaban viviendo en una actitud diferente a la verdad, esa actitud era lo que los gobernaba. Porque aunque ellos sabían que estaba mal, ese cuerpo o esa alma seguía alimentándose de esa práctica que estaba haciendo o estaba desarrollando. Entonces no se trata que el hombre tiene la fuerza y la voluntad para decir: Señor, hasta aquí me canso, yo quiero ser nueva persona. Sino que la palabra dice que es el Señor quien está a la puerta y llama. Para que nosotros digamos: Señor, yo ya no puedo en mis fuerzas, ya no lo quiero intentar más porque las cosas se están empeorando. Necesito que seas tú quien tome el gobierno y el control de mi vida, para que mi vida no tan solo cambie, sino que mi vida sea transformada, quitada del reino de las tinieblas y trasladado a la luz admirable de su Hijo amado. Pero esa es una obra netamente del Espíritu en el alma del hombre. No se trata de nosotros. Se trata de entender que el renacimiento es una obra o el resultado de la obra consumada en la cruz. Es por eso que el Señor con toda certeza y convicción dijo: consumado es. Cuando Él dice consumado es, no trae un cambio en el alma, sino en el espíritu. Porque recuerde que lo que estaba muerto era el espíritu, no el alma. Él vino a recuperar lo que se había perdido, lo que había muerto, porque la decisión del primer hombre produjo muerte. Mas la gracia del segundo hombre lo que produjo fue vida, y vida en abundancia, la cual es la vida que tú y yo disfrutamos en este tiempo. Es la vida de Cristo siendo formada y conformada en nosotros. Desde antes que todo esto fuese, Dios te escogió. Vamos a dar otra oportunidad. Desde antes de todo lo creado, Dios te escogió. ¿Para qué te escogió? Para que aunque nuevamente vuelvas a tener dolores de parto, para que aunque nuevamente vuelvas a ser rechazado como líder, para que nuevamente, aunque pongan en tela de duda tu paternidad en casa, lo que estás en ese momento, en el proceso en el cual estás en ese momento, es para que la vida de Cristo sea formado en los demás.
Porque el apóstol Pablo a la iglesia, a la congregación que más le dedicó tiempo, esfuerzo, recursos, dedicación, fue aquellas mismas personas que pusieron en tela de duda el apostolado de Pablo. Pablo entendió por el Espíritu que el éxito no estaba en cuántos lo seguían a él, sino cuánto estaba formando de Cristo en aquellas personas. La obediencia de Jesús no fue cuántos iban a ir hasta el fin, hasta la cruz con él. Porque si ponemos en una balanza las multitudes, el ministerio de Jesús en la tierra fue un fracaso. Porque dice que cuando él estaba en la cruz, todos los que decían que iban hasta la muerte con él no estuvieron. Pero a él no le importaba quién lo seguía, sino dónde había dejado esa semilla plantada, sembrada. Porque sabía que ese no era el fin de todo. Para el hombre terrenal, la muerte física de Jesús era el fin de todo. Porque no entendían lo espiritual. No entendían que al tercer día lo que profetizó Isaías se iba a cumplir. Que al tercer día todo el templo de Jerusalén que había caído, al tercer día iba a ser levantado. Y no se trataba de algo físico, unas piedras muertas, sino que se trataba de la iglesia. La Jerusalén celestial. La novia, la esposa del Cordero. Es por eso que el proceso que estás pasando en este momento, aunque muchos lo vean como el fracaso de tu vida, hoy declaramos en Cristo el Señor que para lo que ellos es fracaso, para ti ya es una victoria consumada. Que para lo que ellos es una derrota, para ti es la gran victoria que fue consumada en la cruz para que se manifieste en este tiempo. Muchos decían que tus hijos iban a ser un fracaso, pero el Señor dio su vida en la cruz para levantar esta generación para las próximas que vienen por delante. Tus hijos no son un fracaso. Tu hogar, tu matrimonio no es un fracaso. A pesar de las crisis, de los problemas y de las adversidades, Dios está formando algo en ti. Dios está trabajando por lo que es esa nueva creación en Cristo Jesús. Escogidos de Dios. Hombres y mujeres con un llamamiento celestial. Hombres y mujeres que a pesar que pasen por el fuego, dice su palabra, no nos quemaremos, porque en Él somos preservados. Porque en Él no nos perderemos. Perdonen. Gracias. No nos perderemos. Uy, sentí rica esa agua. Gracias, Cristian. No nos perderemos. Porque no se trata de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Él ya separó desde antes de la fundación del mundo. En esta semana he tenido dos enseñanzas buenas que han sumado a mi vida. Una corrección que me hicieron y el día sábado que tuve una plática con uno de los líderes aquí al frente. Y es algo donde el Señor constantemente nos enseña que es hasta que todos lleguemos. Porque el ejercer un pastorado, estar al frente de un liderazgo, no consiste en que ya no necesito aprender más. No consiste en que como es pastor o líder, están más cerca de Dios. Para nada. Estamos en la misma condición y en la misma posición como hijos todos. Porque cuando estemos delante de Él, el Señor no llamará al pastor, no llamará al empresario, no llamará al profesional, llamará a sus hijos. Donde no hay jerarquía, donde no hay posiciones superior. Porque dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Para qué? No para enseñorearse sobre la iglesia, sino ¿para qué? Para edificarse los unos a los otros. Así que no te sientas
sino que ten la convicción que tú eres ese hijo poderoso que Dios llamó desde antes de la fundación del mundo para cumplir una asignación en esta tierra y en este tiempo. Pero es necesario entender, administrar y disfrutar esa naturaleza divina, la cual se nos fue dispensada, transferida por gracia. Y ahora sí vamos a predicar, por favor. Primera de Corintios 6, de 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes de recibir por gracia esa naturaleza divina, vivíamos en una naturaleza corrupta, caída, deteriorada, que aunque nos conlleve hacer el mayor esfuerzo, nunca llegaremos a la meta. Porque no estamos ni en la condición ni tenemos la naturaleza para poder cumplir con lo que el Padre ya se propuso de antemano. Y lo que Pablo le relata a los de Corinto era dando a conocer o trayendo a la luz su condición. ¿Y por qué Pablo le trae a la luz esa condición en la que vivían? Porque la iglesia de los Corintios, los cuales estaban constituidos, estaban formados por gentiles y por judíos. Dice que entre ellos había el mayor índice de disensión, o sea, de pelea, de contienda. Entre ellos se querían arrancar la cabeza. Y ojo, un dato muy curioso, que eran hombres y mujeres que operaban perfectamente en los dones espirituales. Dice que eran hombres y mujeres que eran elocuentes a la hora de la enseñanza. Y ellos se tomaban de esa excusa, de ese pretexto, para justificar su mal proceder a la hora de desarrollar el llamado de Dios. Y viene Pablo y los confronta. Viene Pablo y aunque no estaba presente, a través de sus cartas, dice que lo confronta y trae a la luz su mal proceder en el desarrollo de la iglesia. Esa iglesia, aunque se veía muy religiosa, pero no estaba en el orden de Dios. Y no se trata de que si estoy haciendo algo para Dios, se trata de que si estoy haciendo lo que Dios me envió a que haga. Y ojo, que los dones y los talentos no certifican que estamos en la voluntad de Dios. La palabra del Señor dice: el que hace mi voluntad es mi discípulo. Pablo lo que está haciendo no es acusando. Pablo lo que está haciendo es afirmando quiénes son en ellos y qué es lo que necesitan para alinearse a la voluntad de Dios. Porque ojo, que aquellas mismas personas que Pablo exhorta son aquellas mismas personas que Pablo les llama niños inmaduros, que aunque son carnales, pero son inmaduros. O sea, en ningún momento le dijo: ustedes no sirven. Lo que Pablo le estaba diciendo: ustedes lo que necesitan ser instruidos, lo que ustedes necesitan ser afirmados, lo que ustedes necesitan es bastarse de la gracia de Dios para que su poder se perfeccione en sus debilidades. Porque la gracia de Dios no excluye a nadie. Dice su palabra que Él nos atrae con lazos de amor. Y cuando nosotros no entendemos en qué naturaleza operamos, vamos a dejar llevarnos más por el impulso de la carne que por las directrices del Espíritu.
Pero pastor, ¿cómo me va a decir eso si la palabra dice que el Señor ya pagó todos nuestros pecados? Que el Señor ya le quitó las llaves del Seol hasta la misma muerte, y dice que la muerte y el pecado ya no se enseñorearán de nosotros. Sí, el pecado fue vencido, pero tu alma todavía quiere seguir practicando las secuelas del pecado, que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el pecado, otra cosa son los pecados. El pecado es una naturaleza la cual ya fue vencida en la cruz del Calvario. Pero los pecados es como esas secuelas que dejó a muchas personas el COVID, que aunque fueron curados del COVID, pero quedaron con secuelas. Así mismo fue el pecado, aunque fue vencido en la cruz del Calvario, pero el hombre todavía necesita aún ser perfeccionado por la vida del Espíritu. ¿Para qué? Para que el alma, para que las secuelas del pecado ya no lo pase a gobernar. La palabra del Señor es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir, que penetra el corazón hasta partir el alma. Pero en otra versión, en la NTV dice hasta separar el alma del espíritu, para que el alma sea gobernada por el espíritu y ya no el alma gobierne la condición física del hombre. Pastor, entonces todavía hay algo de esa naturaleza que dice Pablo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No tengamos en poco las acechanzas de Satanás, porque aunque fue vencido en la cruz del Calvario y exhibido públicamente, él está tratando de sacarte de la posición a través del engaño donde Dios nos ha establecido como hijos. Por eso es que hay muchas personas que dicen: pero yo estoy ahí en el Señor, pero todavía se me vienen cosas raras a la mente. Bástate de su gracia. Ya no siga peleando en tu fuerza. Ya no creas que tú vas a vencer esas debilidades. Bastémonos en la gracia del Señor. No le demos cabida a pensamientos carnales, terrenales y diabólicos, sino que revistámonos con toda la armadura de Dios. Y esa armadura no está hablando de algo físico, así que cuidado, va a ir a comprarse un casco de soldado. No, está hablando netamente de un asunto espiritual. Porque por más que estés blindado físicamente, dice que el Señor conoce hasta lo más profundo del corazón. En esta nueva naturaleza en la que vivimos, somos gobernados por la vida de Dios. Cuando entendemos que somos nueva criatura en Cristo, ya la muerte y el pecado no se enseñorearán de nosotros. Y mire cómo los de Romanos quisieron persuadirlo a Pablo, diciéndole: o sea que acaso tenemos que pecar para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera. Muchos dicen por ahí: no es que los que predican de la gracia han de llevar una vida desordenada. No, porque hay mayor responsabilidad cuando entendemos la gracia de Dios. Cuando entendemos la gracia de Dios, sabemos que aunque hay personas que lo pueden hacer, no lo hacen. Pablo le estaba diciendo: en ninguna manera he dicho eso, porque los que han muerto al pecado ya no viven gobernados por el pecado. Ahora hay una naturaleza nueva y superior que nos gobierna, y es esa naturaleza que dice en Romanos 8 que para los que estamos en Cristo Jesús ya no hay condenación. Ya no hay condenación, porque hay una vida superior en mí. Gálatas 2 capítulo 2 versículo 20 dice que juntamente hemos sido crucificados en Cristo. Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien me gobierna. Es Cristo quien está siendo formado y conformado en mí. Ya no tomo decisiones por cuanto la carne me pide, porque ahora entiendo que la vida que me gobierna opera en justicia y opera en verdad.
Es por eso que aun cuando vengan delante de nosotros a ofrecernos, a presentar por delante esos negocios incorrectos, esos negocios torcidos, ya la carne ya no me dirá lo que tengo que hacer, sino que la justicia y la verdad que opera en mí me dirá que lo que voy a decidir o lo que voy a creer que voy a decidir está incorrecto. Porque ojo, tampoco es decir es que yo soy espiritual y un poquito más camino en el aire. No, día a día. Dice que somos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso que necesitamos ahí entender que hemos sido plantados junto a corrientes de agua. Es por eso es que es necesario entender que si vivimos en Él, Él vivirá en vosotros. Porque todo es por Él, para Él y en Él. Todo es por Él, para Él y en Él. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es su vida operando constantemente 24/7 en nuestras vidas. Que aunque de repente nuestros hijos nos hagan dar coraje, pero ya no lo vamos a, a hacer lo que nosotros queramos, sino que va a haber algo en nosotros que nos va a llevar a corregir de una manera sabia. Porque casos he escuchado, hay pastores que este niño ya no lo aguanté más. Me tocó arrastrarlo como al faro para que entienda. Y queremos justificar por la actitud de los hijos. Queremos justificar nuestros errores. De que necesitan corrección, sí necesitan corrección. Me acuerdo que hace más de 30 años, un día, porque yo de niño tenía por costumbre a mi hermana menor, le decía: dile a mi papá que no tienes hambre y me das la comida a mí. No sé a cuánto les han pasado eso a los hermanos menores, que a veces les quitábamos la comida. Y en una de esas mi papá se dio cuenta. Muchacho mal, bueno, estoy hablando espiritualmente, no, porque el lenguaje de él fue de otra manera. Y me dice: arrodíllate ahí. Puso un poco de tapillas y pepitas de canguil. Y mis hermanos mayores me decían: no seas bobo, no te arrodilles. Y mi papá por acá decía: no, arrodíllate nomás, que es un solo castigo simple. No te arrodilles. Y yo me arrodillo, hermano. Me dieron pero una tunda. Y me decía: sí, ves, bobo, no te arrodilles. La formación es algo indispensable en la vida de nuestros hijos. La formación es una pieza importante en lo que van a ser nuestros hijos en los años venideros. No tengamos en poco la formación, porque la palabra de Dios dice que al hijo que ama lo corrige, lo forma, lo instruye. Seamos padres entendidos y sabios para instruir a nuestros hijos. Así, con la misma paciencia que el Señor nos tiene día a día para instruirnos a nosotros, así mismo instruyamos a nuestros hijos considerándonos a nosotros mismos. Porque a veces queremos enseñarle a nuestros hijos, pero nosotros fuimos unos personajes de pequeños y no nos dimos cuenta cómo éramos, o no queremos recordar como para decir: no, es que yo fui diferente. No, pero la formación fue necesaria. Hoy las personas mayores a mí dicen: aunque mi papá y mi mamá nos dieron pero las completitas, pero fue necesario. Aunque en el momento no entendía y muchas veces lo veía a mi papá y a mi mamá como el ogro, como ese que no, todo era mal, todo lo que yo hacía era feo. Pero cada una de esas instrucciones a sus maneras, pero fue necesaria. Fueron necesarias. No tengamos, repito, no tengamos en poco la instrucción, porque es parte de esta nueva naturaleza que nos gobierna. El Creador y dueño de todo nos manda a instruir, nos manda a formar, porque es necesario para el desarrollo y el crecimiento de nuestros hijos. Amén.
Démosle un fuerte aplauso al Señor, amén. Si por si acaso ven a alguien que se esté durmiendo al lado suyo, codéelo, métale un codacito ahí para que despierte. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Digan conmigo, renacer. Para una esperanza viva. Repitan por favor, viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Porque hemos sido renacidos por lo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, su gracia, su bondad, no escatimó a su propio Hijo para darlo a favor de nosotros. Porque la iglesia no es un plan B de Dios. La iglesia no es algo improvisado que en el momento al Señor se le ocurrió. La iglesia es lo que desde el principio ya era. Porque la iglesia es la portadora de la naturaleza divina de Dios. Esa naturaleza la cual nos enseña a que la vida del Señor lo que hace es producir vida sobre lo que estaba muerto. La naturaleza divina de Dios nos lleva a operar en el orden correcto para manifestar el propósito eterno de Dios aquí en la tierra, que es en Cristo Jesús. Por eso que en cada plataforma que el Padre nos ha ubicado, nos ha establecido, es el lugar propicio para que una parte de la iglesia manifieste su propósito. Porque la iglesia no consiste, repito, en una sola persona. La iglesia consiste en algo corporativo, en una vida corporativa, donde el Padre ha dispensado su gracia en cada miembro para que opere en el lugar donde ha sido establecido. Por eso es que la iglesia, cuando nos unimos, cuando operamos en un mismo espíritu, somos más efectivos a la hora de llevar la tarea, a la hora de cumplir con lo asignado. La unidad, el común acuerdo, la armonía nos lleva a ser más efectivos, entendiendo que ahora operamos en un orden diferente al primero, un orden nuevo, una naturaleza nueva, una familia nueva, una vida nueva, una economía nueva. Porque antes el hombre se esperanzaba a una promesa futurista. Por eso es que el pueblo de Israel esperaba la venida del Mesías. Pero ahora la iglesia no espera a algo que se cumpla, sino que ahora la iglesia administra una herencia que es real, una herencia que ha sido dispensada y transferida en Cristo Jesús. Operamos en una realidad, operamos en un nuevo orden como iglesia de Jesucristo. Hemos sido renacidos, somos nuevas criaturas, la cual no hemos sido engendrados por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Nadie podrá negar, nadie tiene la capacidad para negar nuestra realidad en Cristo Jesús. Antes nos gobernaba los deleites de la carne, ahora nos gobierna la vida del Espíritu, el ADN de Dios, la naturaleza divina del Padre, porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no somos gobernados por lo que el sistema ha determinado,
sino que somos gobernados por la economía celestial, por lo que vive en la eternidad, por lo que ha sido absorbido por la eternidad. La vida del Señor se nos ha sido transferida para que operemos en un orden correcto, un orden nuevo. Y para finalizar, he remarcado varias características de aquellos hombres y mujeres que operan en la naturaleza divina de Dios. Cuando operamos en la naturaleza de Dios, sabemos que tenemos un Padre. Cuando operamos en la naturaleza de Dios, sabemos que ya no somos bastardos, sino hijos de Dios. Cuando operamos en la naturaleza de Dios, sabemos que tenemos una familia poderosa aquí en la tierra. Cuando sabemos que tenemos la naturaleza de Dios, operamos en obediencia, en amor, en paz, en poder, en sabiduría, en fe, y administramos y disfrutamos la herencia del Padre. La herencia, esa herencia que es inmovible, que aunque comenzamos siendo inmaduros, pero la herencia permanecía. Y ahora que hemos crecido un poco en madurez, seguimos disfrutando de esa herencia. Y cada día que la vida de Jesús está siendo formada en nosotros, seguiremos viviendo de la misma herencia, porque la herencia que el Padre nos dispensó no está condicionada a nuestro comportamiento, sino lo que el Cristo resucitado manifestó en la cruz del Calvario, consumó en la cruz del Calvario. La mayor obediencia que ha producido complacencia el Padre es la del Hijo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Somos perfectos, perfeccionados en el Espíritu. Hemos sido renacidos en el Espíritu y manifestándolo día a día en nuestras vidas. El poder de su gracia está operando en nuestra alma. El poder de su gracia cada día está quitando esa capa de cebolla, aquello que estorba muchas veces, aquello que impide que siga desarrollándose, aquello que muchas veces se dificulta para que entendamos nuestra asignación. Es la operatividad del Espíritu en nuestra alma, porque necesita ser perfeccionada. Porque el que quiere venir en pos de mí, dice el Señor, tome su cruz cada día y sígame. Es la obra perfecta en la cruz, operando 24/7 en cada uno de nosotros. Cada vez que vengan pensamientos erróneos, pensamientos que quieren distraernos, dice la palabra del Señor, que las armas de las milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Y la mayor fortaleza que se forma en el hombre es en la mente. Por eso es necesario, por la palabra, romper todas esas fortalezas que se han formado en tu mente. Fortalezas de que ya no puedes más, fortaleza de que ya Dios no te responde, fortaleza de que lo que estás haciendo Dios ya no te va a perdonar. Esas fortalezas tienen que romperse por la palabra de Dios, porque lo único que va a estar produciendo es distracción a tu vida. Nada podrá separarnos de Él, porque somos sus hijos. Nada nos podrá quitar la herencia, porque el dueño de la herencia ya la estableció para sus hijos. Somos hijos poderosos, hijos que operamos en justicia y verdad, hijos que operamos basado a un gobierno incorruptible. Esa es tu realidad, esa es tu identidad como hijo de Dios, esa es tu posición como parte de la familia de Dios, poderosos en esta tierra. No te dejes doblegar por lo que el hombre dice.
No te dejes confundir por las voces que escuchas a tu alrededor. Porque recuerda que aquel que dio su vida la dio por amor, para que seamos nueva criatura en Él, para que seamos nuevos, tengamos un corazón nuevo, una mente nueva, una naturaleza nueva para gobernar lo nuevo manifestado en Cristo Jesús. Pónganse sobre sus pies, por favor. Recuerden que el renacimiento no es de una sola persona. No es para un grupo selecto. No es para los ungidos. Porque ahora sí categorizamos el llamado de Dios. Porque así el hombre ha cometido el gran error de categorizar el llamamiento de parte de Dios. Los escogidos, los ungidos, los únicos que son amados por Dios. Y que el resto no puede hacer nada si no es a través de ellos. Pero cuando Jesús dio su vida, lo dio por todos nosotros. Porque Él sabe que a pesar de las adversidades, a pesar que muchas veces han sido tocadas áreas de tu vida, mayor es lo que está en ti. El apóstol Pablo, aún viéndolo a Timoteo, que quería flaquear, lo afirma diciéndole que el Señor avive el fuego, el don del Espíritu que hay en ti. Y hoy tomamos esta palabra proféticamente sobre nuestras vidas. Que a pesar que han habido adversidades en tu vida, a pesar que han habido dificultades, que han querido apartarte, que te han querido confundir, que han querido que tu fe comience a claudicar, que comience a menguar, creyendo de que Dios no está atento a tu vida, a tu familia. A pesar de todas esas dificultades, a pesar de todas esas adversidades, que el Señor sea avivando el fuego, el don del Espíritu que opera en ti, que ha sido afirmado, que ha sido establecido en ti. No permitamos que aquellas voces como aquella mujer que se burlaba de Pablo, tratando de confundirlo, sino que con esa misma autoridad que operó Pablo y esa misma autoridad que opera en cada uno de nosotros, ordenemos a todas esas voces que enmudezcan. Le ordenemos a aquellas voces que enmudezcan, porque hay una gran voz que está retumbando. Hay una gran voz que rompe como aquellas olas en el mar, que está retumbando en tu espíritu, que es la voz de Dios diciéndote que no te detengas, que no renuncies, que no deseches el llamamiento que hay en tu vida, para lo que has sido llamado en este tiempo y en el venidero, para que operes en el lugar que el Padre ya ha preparado, para que su gloria, su poder se manifieste en otras personas, y que la predicación del Evangelio siga tocando muchas vidas, muchos corazones. Eres un escogido de Dios, el cual porta la naturaleza divina, el cual operas en todos los recursos y riquezas inescrutables de Dios. No te hace falta nada, porque no has sido tú que has tenido que buscar algo para hacer,
sino que en la cruz del Calvario se te fue dispensado y es por lo que ahora eres en Cristo Jesús. No por lo que hagas, sino por lo que eres, por lo que somos en Cristo Jesús. Por lo que somos en Él. Por lo que somos en Él. Aleluya. Aleluya. Ay, yo te invito a que abras tu boca, tu espíritu, le ordenes a tu alma que alabe al Señor. Salmista David decía: alma mía, alaba al Señor. Que en medio de la adversidad, ahí ordénale a tu alma que alabe a Dios, que adore al Señor. Toma la mano del que está a tu lado, por favor. Toma la mano del que está a tu lado. Si quieres abrazarlo, abrázalo. Si quieres tomarte unos segundos para abrir tus ojos y mirar quién está solo, por favor acércate. No dejes a nadie sin recibir ese respaldo, sin recibir ese apoyo, esa cobertura de esa gran familia en la fe. Espíritu Santo de Dios, gracias. Algo que el Señor me está hablando en esta hora, que Dios conoce tu corazón, que aún desde tu niñez ha venido sufriendo muchas decepciones, cosas que han venido marcando tu corazón, cosas que muchas veces las has querido manejar más en el silencio. Pero en esos momentos así de soledad, en esos momentos que a veces te has preguntado: ¿por qué me ha tocado pasar tantas cosas en la vida? Donde me he sentido solo, donde muchas veces te has sentido sin respuestas. Y de la manera o la única manera como te has visto en que puedes drenar ese dolor que has venido cargando en tu corazón es a través del llanto. Muchas veces se te salen las lágrimas porque no entiendes muchas cosas que has querido hacer pero que no te han salido bien. Pero Dios siempre ha puesto ese consuelo en tu corazón. Dios siempre ha puesto esa fortaleza en tu corazón. Y aunque han habido muchas razones para tomar malas decisiones, pero siempre ha habido esa voz enseñándote que no es la mejor decisión, que no es lo correcto, que aunque has querido salir de tu casa, pero Dios no te lo ha permitido, que aunque a veces hayas querido decir: es mejor estar fuera que dentro,
Pero Dios siempre ha puesto en tu corazón que aún no es el tiempo, porque es necesario que sanes muchas cosas en tu corazón. Es necesario que le permitas al Señor que sane muchas cosas en tu corazón, porque Él conoce hasta lo más profundo, hasta lo más profundo. Cosas, es más, veo que hay secretos que no has querido compartir, cosas que te han pasado, pero te las has querido mejor guardar de esa manera en silencio. Pero hoy te digo de parte de Dios, Dios va a poner el momento propicio donde ya no vas a cargar más con ese dolor y ese peso en tu corazón, y comenzarás a darte cuenta que el desarrollo de tu vida va a comenzar a cambiar, que la dirección de tu vida va a comenzar a cambiar de rumbo. Comenzarás a ver las cosas de una manera diferente. Ya no lo verás desde una expectativa o una definición limitada, sino que Dios te comenzará a llevar a ver las cosas más allá de lo que ven tus ojos físicos. Comenzarás a recibir sueños de parte de Dios. Porque así como muchos creían que Jesús al ser levantado en esa cruz era el fin de todo, así han pasado muchas personas por tu vida, creyendo que ya es el fin, creyendo que ya no vas a poder más. Pero en medio de esas adversidades Dios ha venido guardando tu corazón, ha venido guardando tu vida. Porque aunque a veces no lo hables, no lo demuestres, pero cuánto has estado necesitando ese abrazo, ese calor de padre, ese consejo de padre, ese respaldo de padre. Dale un abrazo por favor, Angelito, a Steven. Dios te va a seguir, hermano, hablando, renovando, fortaleciendo, porque no todo ha terminado aquí, Steven. Dios tiene muchas cosas y grandes preparadas para tu vida, cosas que ni te imaginas, Steven, donde aún los que no creyeron en ti ciertamente reconocerán su error, porque serán testigos de lo que Dios comienza a hacer en tu vida, lo que Dios comienza a hacer en tu vida y a través de ti. Y así Dios comienza a hacer con cada uno de nosotros. Y así Dios nos dice en esta hora que la crisis que has estado pasando no es el fin. Y así Dios nos dice en esta hora que el proceso que has venido pasando, el rechazo, el desprecio que has recibido no es el fin. Dios ha venido preparando tu corazón. Dios ha venido poniendo madurez y exactitud en tu corazón. Porque lo que vas a comenzar a administrar de hoy en adelante es necesario administrarlo con un corazón sano, con características que se han manifestado en una nueva naturaleza en Cristo. Porque los recursos que el Padre separó de antemano no son para que se echen a perder, sino para que sean multiplicados. Para que sean multiplicados. Aleluya. Aleluya. Adórale a Dios, adórale a Dios. Aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Despedimos a toda nuestra amada familia también que ha estado conectado.
a través del Facebook, un fuerte abrazo, bendiciones y que la gracia y el favor de Dios sea multiplicado en cada uno de ustedes. Bendecidos.